Yes. Hello everybody again. Hola a todos. Sí, poner el micrófono ahora sí. You can put your mic on so we can hear you. Yeah, we can unmute. Yeah, which will be nice so we can see and hear and feel you maybe, who knows. Yeah. Hello Dina, that's been a long time no see. How are you? Well, the sciatica. Again and again. It's strange because during the confinement, when I was practicing almost every day, I didn't suffer, and suddenly, recently, it came back, and every day it's on a different side of the lower, the lower back. Okay. You have to be very... So, what? Warm oil, something like that. Warm oil. You can say it in English loudly. Dina. Hola. I know, I didn't want to... You have almost the same, D and Dina, you know? Sí, well, it's Daminda, but D for short. Yeah. Yeah, so, hola Gemma. Ay, sí, claro. Un cafecito, claro. Okay. Sorry. So, what about Mula Bandha, Dina? Do you know what I mean about when I say that? Maybe I did some wrong asanas, and of course I didn't have anybody to correct me. That could be, but it started before the confinement, so no. But what about Mula Bandha? I'm saying every time you have this tension in this area, lock your Mula Bandha because you're very flexible in the center of the body. And it's sometimes from lack of strength in the center of the body, you can't, you go and you keep on practicing and you practice from the lower back instead of protecting it. Okay? And do less effort, a lot less effort. Okay? Don't try so hard to reach the posture. Work where you feel comfortable, don't push yourself. Yeah, this is ahimsa, this is no violence. I went to see the kinesiotherapist, kiné in English. Anyway, treatment just with gel and hot lamp. And he said to me, you have to strengthen your back. And, this is the way, Mula Bandha. Mula Bandha will do the kriyas. Now I'm telling that to everybody in English now, but I'll repeat in castellano. Para todo lo que es problemas de la zona baja de la espalda, and for women this is really, really, really important, and in any age, en todas las edades. Hola Marta, buenos días. En todas las edades es muy importante recoger el centro del cuerpo. Este trabajo, lo que hay mucho hoy es muy de moda, hipopresivos, ¿no? Hipopresivas o hipopresivos. You know, hipopressures they call it. I don't know how they call it in English. It's something that really works a lot here. It's Mula Bandha, Uddiyana Bandha de toda la vida. De toda la vida yogi, que son 5,000 años o más, o quién sabe. Okay? Uddiyana Bandha, just keep it in mind. Every time, don't go to the pain. Don't go, never work in the pain. Never. This is very important. Now, there is a point where sometimes you go beyond the pain. You pass the moment of pain and you say, wow, it's not pain. And then you come out of it and it will be like hell. So always work within what is comfortable and steady for you. Never push yourself too much. Never damage yourself. Never hurt yourself. Love yourself. Okay, this is yoga is about love. About compassion. Self-love. About love in general. Okay? So don't push yourself. And if you need to pick up the phone and call me up because something happens in your practice, just call me up. I'm here. Okay?
¿Ok? Entonces es muy importante que toda la parte de la lumbar la protegemos y producimos a través de lo que hicimos incluso esta mañana. Even with what we did this morning. Yes, Dina? No, because I had an IRM done, and there was nothing really wrong. The doctor didn't see anything just wrong. lack of strength. So, No? Once I remember that you recommended Traumel. Traumel, yeah. Traumel? It's very good. It's very good. Traumel is very good, but you need to strengthen the center of the body. Okay? You really need this. It's not that hard also. If you do it every day for a couple of weeks, you will see, just doing kriyas, just doing Uddiyana Bandha, and every time you remember, you will see that in a couple of weeks it will go away the pain and never go beyond it. Really keep it safe. Everything will come. You have to be gentle with yourself. We all have to be. Tenemos que ser más gentiles con nosotros mismos, porque a veces hacemos cosas que nos causan dolor y no preguntamos y pensamos que hacemos lo correcto, y al final es muy importante compartir esta información con alguien que tiene un poco más experiencia, que puede ayudar, y por otro lado utilizar las herramientas adecuadamente. On the other hand, you want to use the tools correctly. Okay? Correctly using the tools is inhale in the chest, exhale, navel in, contract the anus. You will feel in every movement that you do, when you have this pain, if you contract the anus, you will feel relief immediately. Okay? Little by little. Entonces, esto es tema general de la práctica. Y vamos a empezar. Okay, so let's start with D. Okay? Okay, D and Tami. Sí. Yeah. Yoga, Ayurveda. Yes? Very good. So the subject of today, el tema de esta semana, de esta conferencia, es yoga y, hola Judith, yoga y food, y comida, y alimentación. ¿Y qué importancia tiene? Si tiene importancia, tal vez no tiene, ¿no? Puede ser. Maybe it doesn't have any importance, food and yoga together. We don't know, we'll see. Entonces, quería empezar el otro día, preparando un poquito el tema, pensaba, repasé una libreta donde escribí cosas en un taller con Manju Joyce. Manju Joyce es el hijo de Sri K. Patabi Joyce, el maestro de Ashtanga, y he hecho un curso con él, y en algún momento dijo, no te preocupes por la comida, porque Judith y Marta, podéis abrir los micrófonos, chicas. Sí. Sí. And Judith también. Aire también, if you require, then we can talk with Instagram people and Sí, Facebook. abrir los micros, que ahora podéis si queréis. Y entonces, you can open your mic. Entonces, Manju dijo, no te preocupes por la comida porque con la práctica se arregla. So he said, don't worry about the food, with practice it will come. Ok, está bien. Y ahora empezamos que sí, es verdad, pero no en todos los casos. Not always it's true. Porque hay gente que conozco personalmente que no cambia la forma de comer y practica cada día, y al final llegas a un momento que todo se estanca. If you don't get to a change in this respect and you keep on eating like the same like you did always, you will get to a point where your practice will be stuck. And maybe you will even hurt yourself, because what you're doing, porque lo que haces realmente es meterte mierda dentro, por decirlo de algún modo. Por la mañana, lo sudas, lo te limpias, y luego sigues haciendo lo mismo. El día siguiente otra vez. Entonces te mantienes aquí. ¿Me entendéis?
So you keep yourself in this level of, I'm eating shit and putting shit into my body, and next day I cleanse myself, and then again I put shit in my body, and so you remain on this level. Y otra cosa que hay que mirar es también el tema de, en la vida, para la vida espiritual, necesitamos comida más sátvica, ¿verdad? Sí. Yes. For spiritual practice, you need more sattvic food, which means more clean food, more pure food. We'll speak about it in a while, okay? Entonces sí que hay que mirar. Es verdad que también, en una forma consciente, si tú vas con esta conciencia que vas trabajando en tu práctica, claro que empiezas a escoger tal vez tus alimentos de otra manera. Y esto pasa de forma natural. De repente, después de la práctica, tal vez no te apetece fuet, tal vez te apetece una fruta, ¿no? Puede ser, ¿no? O tal vez te apetece, no sé, Marcelo, por ejemplo. Pata jamón country. Marcelo, sí, Marcelo era mucho de un poquito de jamón por aquí. Entonces, lo digo porque que sepáis, no hace falta tampoco, el tema nunca es obsesionarse con nada. You don't want to get obsessed with nothing. This is the most important thing. Yoga should free you from your obsessions. Yoga tiene que liberarte de tus obsesiones, no causar más obsesiones todavía. Okay? Not produce more obsessions. Just transferring one to another type, ¿no? Solo transferimos una obsesión de un lado a otro, ¿no? Okay? Entonces, in this happy note, yeah. Salud! Salud. On this happy note, we're gonna start and I will translate. Yo voy a traducir. Sí, perdona, mi español es muy mal. Todavía. Yes. But if you need to pause or have me to translate. But first of all, I want to introduce Dee, okay? Because some of you may know him, no. Okay, so Dee and Elena, his partner, they have this project that we do together with the Shala. Hacemos junto un proyecto con Dee y su mujer y la Shala. Cuando es un proyecto muy interesante y pionero en Sitges. A pioneer project in Sitges. So, first of all, and Elena are going to open a shop. A space, okay? A space which is Ayurvedic eco-space, podemos decir. Sí, es the eco, like the holistic center, a shop, a space. Es para todos los temas de la vida, básicamente. Cuando entras ahí, si necesitas detergentes, productos de cosmética, aceites, todo el reciclaje para la casa, para cocinar, especias, ¿qué más? Aceites, hierbas, Lentils, flowers, harinas. We do cooking demos. Y la idea es que esta tienda va a ser como un espacio que también va a hacer charlas ahí, cosas de información sobre todo lo que estamos tratando de mover, ¿no? Por otro lado, entonces, esto es la tienda. Por otro lado, Dee va a hacer también cursos de cocina ayurvédica en el mercado municipal, que hay debajo del mercado hay cocinas para alquilar y va a hacer ahí algunas, también talleres de cocinar. Y por último, y aquí entramos, la parte de yoga, claro, es aquí. Y tratamientos hacemos en el altillo aquí, ¿ok? Tratamientos ayurvédicos y consultas de alimentación. Entonces, es una colaboración que ya empezamos antes del confinamiento,
Teníamos que hacer el primer taller el 22 de marzo, por esto lo hicimos con las infusiones, ¿os acordáis? Con Elena y Di, Sí. en principio del confinamiento. Thank you. Y ahora podemos empezar a mover todo el tema. Entonces el espacio de ellos abrirá en principio de julio, en 2 semanas, ¿no? 2 de julio. 2 weeks, sí, 2 de julio, sí. 2nd of July. Sí. ¿Ok? Y bueno, entonces Ron, he invitado cuando Gemma me dijo, vamos, y la comida, y qué, ¿por qué no hablamos de esto? Dije, pues ahora sí. Vale. Okay. Bueno, gracias. And sí, hello everyone on Zoom. We can talk, and then people on Facebook can post questions. Not so much because we can't see the commentaries. See, I can well, check we can it. I can post check questions it. later. No, but yes. So I'm going to English is bien for everybody. Inglés está bien para todos. Dina sí. Sí. Gemma no tanto, ¿no? Sí. Gemma? Okay, Sí. No, okay, no. I But will you can translate. translate, I'm sí, sí. translating, there's no problem. So I'm going to do a very short talk, 20 minutos, 20 minutes or so, because I talk a lot, so I try to reduce. And so between 20-30 minutes, and then we'll have time for questions. But you can also post on Facebook or however. Okay. Yeah. Okay. Vale. So Hola, Nati. I have. I'm going to just talk about. I've arranged 4 questions on self-questions. What we're going to discuss around yoga and food, and also food and yoga, and then we'll answer those questions, or I'll answer my own questions, and then I'll explain a bit. Okay, entonces va a empezar con algunas básicamente definiciones de lo que es Ayurveda, ¿no? Sí. Definitions. Sí. Y luego algunas cosas que surgieron también, preguntas que él tiene, y también lo que Gemma preguntó, las preguntas de Gemma, ¿no? ¿Verdad? Vale. Si ocurre una pregunta a lo largo de esto, en cualquier momento, después de la introducción, parar y preguntar. Tiene que ser Sí, ya sabéis. Okay. So I Interactivo. I often start with my grandmother because Muchas veces Di empieza por su abuela. she used to say to me, the path to your mat starts from your plate. Decía que el camino a tu colchoneta empieza por tu plato. So to understand this, I'm going to go a little bit for a couple of minutes off topic. Okay. So before the Yoga Sutra, before Patanjali Sutras, so before the Yoga Sutras, antes del Yoga Sutra de Patanjali, see, which the 8 limbs of yoga. Que son las 8 ramas de la filosofía de yoga. See, so you have the yamas, niyamas, and asana. Asana comes third. See? La tercera rama es asana. Vale. ¿Verdad? So ¿Ya lo sabéis esto? You know that already? Yes? Yeah? Yes. Okay. So number 3 is asana. And then Asana, postura, the posture. Posturing, see? Okay? Vale? Yama, niyama, asana. Tercera rama de yama, ahimsa, ¿verdad? Niyama, qué hacer, cómo hacer. Asana, posture. Pranayama es la cuarta, ¿ok? Vamos hasta aquí. Yeah, see. So this principle from the Patanjali Sutras is based on teachings from the Gita. Lo que el Yoga Sutra realmente está basado también, es una recopilation Sí, de the Yoga Bhagavad Sutra. Gita. Sí. Bhagavad Gita, Upanishads. Sí. But está basado en el escrito Bhagavad Gita. And in the Gita it says that our food... Wait, Bhagavad Gita is from?
From Like 5,000 or something like that? no, more like 6th century, like they speculate 3,000 years, 4,000 years, sí. Okay, 3,000, 3,000 o 4,000 o That's hablan about de speculating. 5,000 incluso años atrás. Sí. El Yoga Sutra de Patanjali es de hace 2,000 años, más o menos Sí. también. Okay. So the Patanjali, in a timeline, there's Patanjali's text. Before that there was the Gita. And then from the Gita, behind the Gita was the Vedas. Y el Bhagavad se basa en las Vedas. Okay. ¿no? Que las Vedas son de hace 5,000, ¿no? 5,000, 5 7. See, some say 7 and 8 and no. Very ancient. Very ancient. The Yeah. beginning of time, when we were in caves. Bueno, in the Gita it says our food equals our thoughts, and our thoughts equal our actions, and our actions lead back to our food. In a Okay, circle. again, the food, So our food la comida has an impact on our thinking, impacta nuestra manera de pensar and then that leads to how we y behave, our esto actions. nos lleva a la acción, a So la manera que actuamos. In a circle or a pyramid. Es See? como pirámide o un círculo, así. Cause and effect. See. So what is the link between yoga and food? Okay, that's what we're going to discuss. So, ¿Qué es el vínculo entre el yoga y la comida? so what the yogic teachings around food is because of this negative positive imbalance. Okay, so desequilibrio entre sí. desequilibrio. Balance, yeah, equilibrium. De Sí. negative positive, de negativo y positivo que falta, que hay, no falta que hay, el desequilibrio. Now, it's not realistic to say we can always live in a state of extreme good. Ya, extreme no positive. podemos decir que siempre podemos vivir en el extremo bueno, ¿no? It's not realistic. So, Sí. and bueno, obviously it's not healthy. It's not- mentally, emotionally, to live in a state of negativity. Incluso, y también al mismo tiempo tampoco está bien vivir mucho en un estado negativo, ¿no? So, in the yogic teachings around yoga and food, going back from the Vedas, is a balanced diet and leading to a balanced lifestyle, leading to a balanced practice. Entonces, por esto, la comida tiene que ser equilibrante, ¿no? Que te da equilibrio para que puedas manejar una vida equilibrada y tus acciones también, ¿no? So the system Because there is one thing very important in the food, it affects the mind. see, that's what we're going to go into now. So, and there's three. Porque la comida afecta a la mente. See here. So in Ayurveda, we believe that the Ajuni chakra, okay, your third eye, okay, and your stomach are connected. En Ayurveda dicen que Ajna, ¿no? La Sí. Ajna chakra que es aquí, la tercer ojo, está conectado Which con, is the cortex of your mind, the front part of your brain. que es el córtex, ¿cómo se dice? Sorry, yeah. Del cerebro. So that, yeah, Yes? yeah. And it connects to your intestine. Stomach chakra. Esto está conectado con el chakra del estómago, el Manipura chakra. See, Okay. in yoga, we believe that, and in Ayurveda, that this is a two-way communication. It's not one way. It's not from the Like there's brain. traffic. See, the brain is not overruling this. The stomach also has the ability to influence the mind. Entonces es como es un tráfico de dos caminos, ¿no? No es solamente que el cerebro controla el estómago, sino el estómago también controla el cerebro o de la mente. And our main intestinal tract from here to here
we see as the highway, metaphorically. Ok, y la autostrada es toda la vía de lo que es intestinal, desde la boca, intestino, y hasta el colon y afuera. It's like our motorway. Esto es el the highway, la autostrada. So Ayurveda offers a system where foods are broken up into categories, okay? Because every food Yeah. has a property. Entonces Ayurveda mira lo que es otra vez, perdón. Grouping of food into qualities. Mira la calidad que tiene la comida, y cada comida tiene otra calidad, y así vas mirando las calidades, lo que te va bien, ¿no? So what is working for you, then you adjust it like this, no? So these qualities are, like I was saying earlier, the foods which increase your positive, have an increased positive effect, which are rajasic foods. But primero we have to say the gunas, no? Sí, the gunas, So these are the three gunas. So they're called the three gunas, the categories of food. This is one of the main principles. It's like the energy, no? It's called their prakruti. It's like their original, their natural state when they are born, like us, when they come from the seed, their natural behavior. Okay, it's of the food of the properties in that food piece. Entonces hay una cosa que en el yoga que se llama gunas. Gunas son tres tipos de energía, podemos decir. We can say type of energy. Properties in the food. Property, de propiedades que tiene la comida, igualmente también, pero en la comida tiene tres tipos de estas energías, propiedades, y se llaman rajas, tamas y sattva. So, rajas como rajas, con J, ¿no? Okay. Tamas y sattva con dos T. Sí. So, rajasic foods, there are three types then. Rajasic, tamasic, and sattvic in the Tres center. tipos. Okay? So, rajasic food, like I said, they have an increasing effect. We'll go through that in a moment, But rajasic food foods are elevating in a way. Let's think of it like that for the moment. Propiedades rajásicos son estos que nos elevan, que nos levantan, ¿no? And on the other side, y nos mueven también, ¿no? They are moving us as well. Sí, exactly. Movimiento. And then tamasic on the other side are very heavy. Y tamásico es muy pesado y estático. Sí. And in the middle we have the one which the yogic diet promotes, which is sattvic, pure. Y en el medio tenemos lo que promueve el yoga, sattvic, ¿no? Que es sattva, que es más puro, comida más pura. So we want to be the yogic diet in connection that helps your practice is the balance of sattvic. Okay? Entonces queremos equilibrarlo hacia sattva. Okay? So the properties, we'll just do briefly. So the properties of rajasic foods are very active, very hot. Las propiedades de la comida rajásica son muy calientes y activos. But not spicy or temperature. Internally heating, like blood heating. Y no es a nivel de especia, no es por comer chilis, es simplemente que produce calor, es la calidad que tiene. Yeah. So, like some spices, like some seeds and herbs, they are quite heating. Es como algunas especies que tienen propiedades de calor, ¿no? Yeah. Como chili. So then, tamasic foods they have the properties of slowing, sluggishness, lethargic. Y comida tamásica es más pesada, más lenta, más letárgica. Sí. So like very heavy foods, hard foods, meat. These are types of. Okay. La carne entra en esto.
Tamasic. These Tamasico. are tamasic foods. Not all meat is tamasic, okay? But we have to... And then in the middle we have what we're talking about, which are a balanced, light, pure, fresh, seasonal. That's the sattvic, the group of food. Entonces, la comida sátvica, you say it's very important also that it will be from the seasonal and and from the zone. Seasonal, right? that's what I mean. It is not just just the food, it is not just the properties of food, but it's how they are prepared. Yes. You know, how long ago it's been prepared. You know, there's a number of factors. So it's Yeah. about how you consume and what you consume. So, okay? la sátvica tiene que ver más bien con comida que está, que los productos son no procesados, right? No processed food, nada no refined, procesado, no factory foods. no demasiado elaborado, not too elaborated also. Not too simple, organic, Fresh, food. buzzing food. Buzzing with prana. ¿Sabéis cuando entráis? Os doy un ejemplo. Nos conocéis todos la tienda aquí de Vignette, ¿verdad? En la Camí de la Fita. Gusto y color, ¿no? So, Los martes y miércoles entráis ahí por la mañana y todo está bzzz, todo y está lleno de prana. Tenéis que entender que prana reside en todo lo que está vivo, en todo, ¿ok? Entonces cuando ves la lechuga y los tomates y todo está tan radiante, esto está bien. Y cuando vas a otros sitios y ves todo en plásticos y todo esto, menos sátvico, tiene más tamásico seguro, ¿no? Sí. If you see everything like packed Sí, in plastic, it's... So this is an interesting one because if you have food which are, let's just say, you know, a lettuce is sattvic, okay? A lettuce from the ground. Lechuga desde la tierra es sátvica. Okay, but Pero okay. Eso. Now let's just say you go to the supermarket and They put it in a bowl. There's a supermarket and it's been cut and washed in a factory with pesticides and shit and packed with plastic, and then it's there to buy. Yeah. So es el problema que tiene todo lo plástico, ¿no? Porque no es solamente el plástico, porque antes lo han cortado, lo han lavado con tal vez pesticidas o lo que sea, detergentes, y luego al final, por el colmo, lo pusieron de plástico. Y entonces reduce lo que es la vibración que buscas. Now, the food is still sattvic, okay? But what has happened is we have removed the sattvic ethics, the morality from the food. Okay. Because sattvic also means pay respect to your natural environment, pay respect to the planet, don't take more. So sattvic isn't just about the food. Yeah. It is about the food, or you. And ahimsa. Nahimsa to the planet. So you, your food, the planet. Or the environment. Tiene importancia, cuando hablamos de sattva, hablamos de valores también éticos, lo que tiene que ver con ahimsa, no violencia. Entonces, en todo este proceso de llegar a tener la comida así, vamos en contra de esto también, ¿me entendéis? ¿Sí? Vamos en contra de sattva si estamos... No que la lechuga todavía está sattvica, pero tiene ya otra influencia, podemos decir, otra vibración que no es la que queremos. Que esta hace daño en general al planeta simplemente por el plástico. ¿Sabéis? Ya es suficiente simplemente por el plástico. No? Just for the plastic. It's just about being mindful. That's it. It's just being mindful, trying to be mindful. That's it. I think what you say now is very important. El tema es, con la alimentación, es no hacer barbaridades, no hacer barbaridades si quieres transformar tu dieta, sino ser atento y ser consciente. ¿No? Es lo que estamos hablando y es la base de todo. Ser atento, ver cómo me afecta personalmente a mi organismo, el cambio que hago, y ir haciendo cambios pequeños. So I'm saying,
I'm trying to say that Sí. don't do crazy things No. with your diet. Try to introduce small changes and see how it works. See, because you're learning yourself and your dosha as well. So, you know, slow. Yeah, dosha we have to explain. We'll come to We'll that get in a moment. So, okay, so we're just going to jump ahead a little bit. So, forget about everything else. Let's talk about you. Let's talk about us. Because obviously, if we are not right, everything above us falls apart. So first, we need to be good here. When we are good here, and I'm pointing at my stomach, if we're not good, then this breaks down, and then it affects other things. Not just your practice, your health, but everything. Your friends, when you go out, all the your relationship, your agitations, everything then. Because, you know, you are the foundation of your life. Anything you build a house on top of the foundation without a good foundation. So let's talk about us, okay? Vamos a hablar de nosotros ahora porque realmente todo esto tiene que empezar por ti mismo, ¿no? Porque tú eres la base de todo. Tú eres la base de tu vida, ¿no? Empiezan las relaciones a partir de ti, ¿no? ¿Me entendéis lo que digo? La manera que te relacionas con la comida es una relación muy importante también. This is a very important relationship with the food also. Sí. So, the eighth, just to go back to the Patanjali's eight limbs. The 8 limbs. Yeah. So the final one in the journey is samadhi. Y otra cosa que no, I have to add something. Sí. Dharmendra dice, it's all, this is the most important thing. Okay, also for the food, for everything. If this is okay, then digestion will be okay. The way, si la mente está bien, la digestión va a estar bien. Como eliges tus alimentos va a estar bien. Todo es mucho. Esta hay que poner la raya, ¿no? Esta. So why is food important then, and why does it matter? Why does it matter in terms of your practice? Okay, that's what we're going to move on to. So, y vamos a hablar ahora de por qué tiene importancia la comida si practicas yoga. Because I've had people say to me, you know, I have a burger and chips and come to practice and I'm fine. It makes you nauseous. Sí, it doesn't work for me. Hay gente que me dice, voy a comer una hamburguesa con patatas y luego voy a practicar. Yo digo, porque luego notas náusea, la verdad, te da como, es todo aceitoso, no sé, es mi, no, que no, bueno, para mí. Bueno. Pero esto no significa que no puedes tener una hamburguesa de vez en cuando, ¿no? So, everybody knows what a treadmill is, right? A treadmill, that belt where you're running on one spot. Yeah, treadmill. In the gym, you know, the running machine. La cinta en los gimnasios, ¿cómo se llama? Para hacer stepping, ¿no? Pam, pam, Sí, pam. a treadmill. Spinning. Stepping. Sí. Like for jogging, like in the gym, those belts. ¿Sabéis? Where you, Oh, yes. the treadmill. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? The treadmill. No, in English, but... Yeah, there's one with arms and legs. Yeah, but how does just it the call running. ¿Cómo se llama en castellano? La elíptica, ¿no? Sí. Okay. Okay. So I like this analogy. So la elliptica is you're running nowhere. You're just running. Yeah. There's no beautiful scenery. Nothing. There's no goal. Just to lose weight, maybe, or maybe. Estás corriendo si just, no hay ninguna meta, no vas a ningún sitio en esta máquina, ¿no? There's no nature. Y corres. There's no nature because it needs to be plugged into a wall. No hay naturaleza porque lo enchufas a la pared. And it's a one-way road to nowhere. Es un camino de una sola dirección hacia ninguna parte. Metaphorically, okay? Metaphorically. But obviously in yoga, we want to get to a better life experience. Everybody, right? Y a través del yoga queremos llegar a otra experiencia.
¿no? Sí. Mejor experiencia vital, digamos. To samadhi, to a nice Queremos place. llegar a samadhi, a un lugar bonito. No es un lugar, it's not a place. No. No, it's of not course a- it's not. Samadhi. It's a Bliss. yeah. I want to it's get a- to dicha, a la dicha, ¿no? Sí. La exactly. última dama de las 8 es Samadhi, es la nirvana en el budismo, el nirvana, ¿no? Sí. Estas palabras tan grandes que significan simplemente que entiendes quién eres. We all Eso want, es todo. we all want to feel good. Isn't it? We want to feel good mentally, emotionally, physically. We want to feel good. Queremos sentir bien, claro. The human being, we always look for pleasure. Sí. Siempre el ser humano busca placer. Which is, Siempre. which is also very important because, in the yamas and niyamas, we have a duty to enjoy life as well, so it's not all... En Yama y Niyama dice, tienen también la obligación, tenemos la obligación de estar bien en la vida, de estar feliz. So when we think about yoga and food, we have to, think about what is our relationship with food? Not just what we eat, but our relationship with the food. Tenemos que mirar también, si queremos transformar algo, tenemos que mirar también la relación que tenemos con la comida, porque a veces es complicada esta relación, sobre todo en mujeres, especially in women. Especially in women. It really can be really complicated, this issue. See, the menstruation and... Not only because of no, that, but obviously... because of society. Society, Yeah. obviously in the yogic thing, the menstruation period in yoga is a time of celebration. Yeah. So, Ladies' to change... holiday. Yeah, so to celebrate that time, food and food plays a big part, basically. So Esto es, I'm speaking about here, in the West. and culturally, see. It's el tema de la comida con mujeres, yo creo que cada una de nosotras en algún momento ha pasado algún tipo de poco de trastorno con la comida, ¿no? Se puede admitirlo, no pasa nada, yo lo pasé, yo sé, A mí hasta Yo también. Sí, claro, todos tenemos, muchas de nosotras tenemos estas cosas con la comida porque hay que ser súper sexy, súper delgada, súper no sé qué, Sí, o que viene del control, ¿no? De esta imagen, pero la sociedad es así, Gemma, es que ¿qué vamos a hacer? La sociedad te vende 16, tienes que tener 16 años, con el culete en el sitio, con esta novia, a los 70 años también, ¿no? La sociedad es lo que nos venden, esta imagen de juventud para siempre, como si fuera que la vida no acabará jamás, ¿ok? Entonces, las mujeres tenemos un problema bastante grave con este tema, No todas, Judith, chapeau, muy bien, pero hay muchas mujeres que sufrieron de estas cosas o están sufriendo todavía. Yes, Dina, you wanted to ask something? Yes, about women who go through the menopause. See, I wanted to ask a question about that. see Okay. now or Can you write it down and we'll just let him finish the introduction? Like the walnut is it resembles to your brain, so walnut Yeah. is very good for your brain. See. Yeah. most And I'll ask about, the menopause. Okay, so Yeah, write it down if you can, please, and we'll finish the introduction and we'll get to the questions. Thank you. Okay? So going back, so let's just say you're going to practice tomorrow morning. Let's just metaphorically, let's pretend that. Digamos que mañana tienes que practicar. sí. Okay. So now, if you're going to need to drive somewhere tomorrow, you're going to go on a long journey. You're going to drive somewhere. Okay. Early in the morning. Yeah, en cambio, tal vez tienes que ir a conducir muy pronto por la mañana. Okay. Un viaje bastante largo. So obviously, you might use Google Maps. You put in your home. Tal vez usas el Google Map And to where you're going, your samadhi. Yeah. And you are putting the samadhi. Your destination. Y pones el samadhi como tu destino. Or as close as possible. As close as possible that you can then walk
Okay? O lo más cerca que puedes caminar también, tal vez no coger el coche. So, what are you going to do? You're not going to just wake up in the morning, throw on some clothes, jump in the car, realize you don't know where you're going, there's no petrol in the car, and you go the wrong direction. You go north instead of south. It's not going to happen, Entonces no vas a ir así como te levantas ni te lavas la cara, te pones algo y entras al coche y vas a la otra dirección, no miras, no vas así. What are we going to do? We're going to plan. We're going to plan. Vas a tener un plan. You're going to put in the address. You're going to phone your friend. your date. How do you do that? The date, handsome man or woman. Pero vas a tener un poquito de plan. Vas a poner el sitio en el Google Map, ¿no? Y vas a tal vez hablar con la persona donde vas a ir. Tal vez vas a arreglarlo, ¿no? And then we're going to maybe stop for fuel, or you do it the night before. Y tal vez pones gasolina, porque si te despiertas así, tal vez no tienes ni gasolina para irte, tal vez ya te has preparado de antes. Lo que quieres decir, what you want to say, the sort of preparation. Preparation to the journey. So when we practice in traditional yoga, so don't take this literally. Yeah, I'm just doing from the traditional teachings. Yeah. Okay. So yoga says basically, Ayurveda says, so Ayurveda and yoga are the two sisters. Ayurveda means? Life science. Life science. Ayurveda. Okay? Ayurveda. Okay? Ayurveda es la ciencia de la vida. It means the life science, the science of life. Science of life, yes. The science of life. And it is a science, it's a living science now. There is a scientific It's research. also sometimes they call it the art of living. The art of living, yeah. El arte de vivir. Sí. Es un estilo de vida. Which is the oldest system of medicine and healing and medicinal food in the world, Chinese also, no? No, Chinese medicine came from Ayurveda. It went that way, east up. Oh, I didn't know that. See, acupuncture, reflexology, all of these came from the root is Ayurveda. I didn't know that. Okay. Sí. Ayurveda es la fuente de todo lo que son las medicinas de Asia, incluso la China. Ayurveda llegó y la China, y esto yo no lo sabía. As it went east, even disciplines like acupuncture comes from the Marmas. Yeah, it came from the Marmas. So if you look at acupuncture, the maps of acupuncture, many of them cross over with the Marma points, the chakra points in the body. Okay, so if you, si quieres mirar, por ejemplo, los puntos de acupuntura en el yoga, en el Ayurveda se llaman marma, con R, M-A-R-M-A, okay? The well-known ones are the well-known ones, or the ones everybody, the famous, everybody talks about the chakras, but the chakras are simply por ejemplo, marmas. los chakras forman parte del sistema de marmas, okay? De sistema energético, de centros de energía. See? From there to your mole, or the mole to your... From Mula Bandha to your Sahara. Muladhara chakra es la primera y la última es Sahasrara, el chakra que está aquí. Entre el coxis más o menos, donde Muladhara chakra, y hasta la séptima que es la conexión con el universo. So, in yoga, Ayurveda, life science teachings, there is a saying that says a good day starts the night before. En Ayurveda dicen que un buen día empieza por la noche anterior. Yeah? So your next day is heavily influenced by the night before, particularly Entonces tu día siguiente está súper influenciado por la noche anterior. For example, what did we eat? Lo que hemos comido. When did we eat? ¿Cuándo lo hemos comido? How did we conduct ourselves? Our thoughts, our emotions? ¿Cómo nos gestionamos los pensamientos, las emociones? What was the intake
even to our eyes, which lead to activity in our brain. This is also, that we see things that might make us unhappy, or we might hear things from somebody we love, which might This make is us... more the perception, you mean? How we How you perceive, perceive. how we interpret stimulus. Cómo percibimos o qué nos estimula, ¿no? Cómo percibimos una cosa que vemos, qué actitud tomamos. Our fluids, what did we drink? Lo que hemos bebido, los fluidos, líquidos. And then ultimately, then leading up to the time before sleeping and sleeping. So, Y luego el tiempo antes de dormir y el tiempo de dormir en sí mismo. now, the more we have all of those elements in a equilibrium, in a balance, Cuanto más estos elementos están en equilibrio, see, not perfect and not tamasic, ni perfección ni tamásico, ¿no? just a nice balance, ¿No? Nice balance. like when you weigh things. See? Very nice. So then we feel better the next day, and that transpires onto the mat. Y esto nos hace sentir mejor o bien por la mañana, y entonces esto traduce luego a la práctica. Se traduce en tu mat, lo vas a notar. So the Y esto yo creo que incluso ya lo sabemos, ¿no? Si hemos pasado la noche anterior con comida o incluso bebida o lo que sea y te pones en la colchoneta el día después, es como, ¿no? Ahí es como te limpias, ¿no? Pero si sigues lo mismo, te limpias, lo que hablé antes, ¿no? Te limpias el día siguiente, pero te quedas ahí. Never eat heavy in the evening. See, so one of the things, for example, in the Vedas, where all the Ayurvedic teachings came from, is it says, there is a poem which says, your stomach is the garden of your mind. En las Vedas hay un poema que dice Your stomach tu estómago is the garden of your... es el jardín de tu mente. See? Having It's very beautiful. Jardin. It sounds very beautiful in Sanskrit. It's beautiful, actually. It is beautiful. So Your stomach is the garden of your mind. when we practice and we want a better practice, so it's fine to just practice, but you want to take it deeper, or things are not right, maybe you have something's hurting, like was it Dina was saying, the back, the lower back. or I don't know, your mind is everywhere, just too much going on here. Si empiezas a practicar y te duele algo, tu mente está por todo lado con mucha actividad. Or when you're doing pranayamas, maybe something's not right, maybe sometimes you feel a bit dizzy. Incluso puedes sentir un mareo. All of these are influenced by what we did before and what we do after our practices. Y esto tiene el efecto de que hago antes de la práctica y que hago después. They're all related. Es todo conectado. So, in yoga, we are told, through yoga, we are taught to think about food. Is your food just fuel? ¿Quieres pensar en tu... Ask yourself. Sí. Había una maestra que se llama Nancy Gilgoff, dijo una vez, tu comida es la gasolina para tu práctica el día siguiente. This woman, Nancy Gilgoff, she's a Ashtanga teacher, she says, the food is your gasoline for your practice next day. Exacto. Sí. So, no solamente para la práctica, it's not only for the practice. Sí, it's not just, Cuando hablamos de esto, de la práctica, entonces, la práctica, sí. But some people will eat just for nutrition, if they take protein shakes, for example. Some people will eat simply for fuel. They will just want carbohydrates because they're pumping at the gym, or more protein. Some people will eat for pleasure. Algunas personas tomarán, por ejemplo, solo para sostener el cuerpo batidos, ¿no? De estos de proteínicos. Algunos comerán más carbos porque van al gimnasio y necesitan porque queman mucho.
So, because, in Ayurveda and Yoga, in the Vedic spiritual teachings, there's no direct dogma, there's no No hay una dogma específica de hacer o no hacer, en Ayurveda, it's ¿no? not, it's not like don't do this, don't do that. It's not like this. No es no hagas esto, está estricto. See, it's very flexible, it's very forgiving, very loving way of eating. See, once someone told me, Ayurveda, they don't Just know. like Buddhism. See, it was one of the bricks, sort of Buddhism in terms of. Of course, it all comes. See, they're all. Buddhism is a Vedic path, So it says, just it's kind of think about should you or should you not, and then if you do, always keep it like if it goes like this. It's not good. If it goes like this, it's not possible. Always just keep it so. Entonces es lo que Ayurveda nunca dice no. Ayurveda dice, a ver, míralo por aquí, míralo por allá, toma este equilibrio, mira, ¿te conviene o no te conviene? Este alimento, ¿te conviene o no te conviene? Y un poco mirar más allá de la comida, no? It's a bit, you look further more than the food, the food, taking exactly. in. So you look more in a whole way, no? Es más, una mirada más completa, más holística de lo que es tú. For example, if you are feeling, to just think about your food, become, what we in yoga probably you've heard the word of bhukti, or Buddhism. That's where the word Buddhism, consciousness. Buddhi is more than Chitta is the consciousness. Buddhi is the intellect. Yeah, but it's consciousness as well. It's like being conscious of what you consume. Why are you consuming? It's what discerns. See, exactly. The ethics of your food, how it's just think about it. It's not saying don't do this, don't do that. It's just be aware. That's all. That's simply the rule. Be aware and then make a informed choice. Entonces la idea es que estés consciente y tomas decisiones a base de una información. For example, so let's just say you are out Friday night. There's a party going on. Por ejemplo, si sales el viernes por la noche y es una fiesta. You're with your friends. Estás con tus amigos. And you end up in a restaurant and. Y acabas en un restaurante. And there's después del bar, after the bar, but there's you see one of your friends having a burger and chips. Y ves a uno de tus amigos comiendo una hamburguesa con patatas. And you look at your watch and you start thinking, I'm not practicing tomorrow. Pensar, bueno, no voy a practicar mañana. None of these friends are going to remember this night tomorrow. Ningún amigo lo va a recordar. De estos amigos que lo va a recordar que he comido yo. Yeah. Nobody's looking. Nadie está mirando. So I'm going to have, because you know what, I really want that. I really feel like tanto lo deseo que voy a comer. Just for pleasure. Hamburguesa con patatas para placer. Pure tantric pleasure. I'm going to have it. Puro placer. Okay. So you have the burger and chips. No pasa nada. Y todo está bien, lo tomas y bien. Y nothing's wrong. You detox it out, next day you decide I'm going to detox it out. Entonces el día siguiente lo vas equilibrando. ¿Me entendéis? Lo vas equilibrando. Los efectos, has comido algo que no deberías, no pasa nada. El día siguiente toma el contraste, digamos. Okay, now that was Friday night. Esto fue el viernes por la noche. And then, sábado por el mediodía. Now Sunday morning, you have practice. Sunday morning. Entonces, y sabes que el domingo por la mañana a las 9 sí que tienes práctica. Now then you might be in the same restaurant with the same friends on Saturday night. Y puede ser que
viernes estabas con los amigos, los mismos en el restaurante, y vas el sábado también. Sí. So at that point, you're faced with the same challenge. Y tenías el mismo reto. And then you think, actually, I've got practice tomorrow. Y entonces piensas, bueno, mañana voy a And I've practicar. already paid Tammy. Y le pagué a Tammy las clases. So maybe I'll go for the gazpacho. Entonces tal vez voy por el gazpacho. That's it. Okay? Es simple as that. As simple, es more- tan sencillo como es. Más o menos, it is as simple as that. Yeah. Okay? It's purely a decision-making path. It goes deeper as you want it. Esto va profundo a medida que tú quieres And when you're ready. y cuando estás preparado. Okay? My grandmother Poco a poco. My grandmother died at 103, and she said she's still learning. Su abuela murió a los 103 años y dijo, todavía estoy aprendiendo. Wow. Yeah. Pero es así porque it's like that, porque las cosas cambian. The body is changing all Sí. the time. You need different. There's one woman that said, there is no one diet that is good for Forever. everybody all the time. All the time. No hay Exacto. ninguna dieta que está buena para todos todo el tiempo. No solamente para todos, sino para ti tampoco te va bien todo el tiempo la misma dieta. So, lastly, then to finish off, Okay. and then we'll have time for questions. Of course we will. Is then, So what now? Yes, fine. I'm happy with where I am for now. Oh yeah, I want to go a little deeper. I want to discover more about me. I want to learn a bit. I want to take my practice a bit more deeper. En el momento que quieres ya tomar más de este camino de yoga o de tu práctica, quieres ir profundizando más, entonces, then you have to make the good decisions. Then you start. Then obviously, then another path, or you take the path deeper. Entonces tendrás que estar todavía más consciente y tomar decisiones más adecuadas con la comida también. So then how do I do this? No tendrás como un deber, hay que entenderlo, Judith, que no te contrae toda la cara, no pasa nada. Es que simplemente sé consciente de cómo te muevas, cómo te gestionas, forma parte de cualquier otra relación, de como cualquier otra relación que tenemos en la vida. ¿Ah? Y no requiere que hagas una revolución. Todo al contrario. Más bien es evolutivo. Vas transformándote. Te ha transformado algo en la manera que ves las cosas. Te ha transformado algo. Te das cuenta de algo y esto se va transformando. Lo mismo en tu práctica como en tu comida. En cualquier otra relación. En las relaciones en general. Yoga es relación. Es tu relación con la vida. Okay? It's relationship. First of all, yoga is relationship with life. Totally. And life experience. Ayurveda also. And that's why they grew together. They're called the two sisters. They're called the Dobana, the two sisters. They are connected. Yeah. Ayurveda y yoga se llaman las hermanas. Okay, han crecido juntas, apoyan una a la otra. Dina, can you shut off the mic because there's some noises from your kitchen or something? Yeah, just the microphone, if you can turn it off, so otherwise it makes a lot of noise in the Zoom. Thank you. So basically we want to. So okay, fine. We know all of this now. We know that. Yeah, fine. If we accept that what we do on the mat is dependent on what we do on the plate. And what we consume on the plate influences what happens there. Si entendemos este intercambio, si lo que hago en la colchoneta afecta como como y como afecta a la colchoneta, ¿no? Que entendemos que es un camino de dos direcciones. And then things such as relationships, friendships, life experiences, how you feel in the morning are all
pieces of the Y las puzzle. relaciones y experiencias y la manera que te despiertas y cómo en qué humor te despiertas por la mañana, todo está conectado, And the todo more, está junto. and the more we start putting together, the painting starts to show, the samadhi starts to show. Y cuanto más conciencia y más profundidad vas, entonces ves más el samadhi al final del túnel. So At the end of the tunnel. We come off the treadmill. Y entonces bajamos Stop del running. stepper, ¿no? Esta máquina, porque tenemos dirección, tenemos paisaje, tenemos experiencias, tenemos de todo. Esto es You vida. become your own guru. Y te conviertes en tu propio guru, Anybody. propio maestro. You don't need anyone to feel good. You know what makes you feel good, mentally, emotionally, physically. And this is Swadhyaya. Swadhyaya, it's in Niyama, en la segunda rama de las 8. Swadhyaya significa autoconocimiento. ¿Vale? Self-knowledge. Autoconocimiento o autoestudio también, autoexploración, indagación, pero de ti mismo. Cuando apoyado en Vedas, Bhagavad Gita, Yoga Sutra. So, do you remember I spoke about, I mentioned the gunas. Hablamos antes de gunas, de sattva, rajas, tamas. Yeah. So just to finish off, we're going to go back to the gunas. So, in the gunas, so everything, so let's just say in the gunas, a mango is sattvic. De acuerdo con las gunas, mango es sátvico. Okay? So, a mango has properties. Y entonces tiene propiedades. Sugar, nutrients, antioxidants. Azúcar, nutritivos, ¿qué más? Nutrients, Nutrients. antioxidants. Y antioxidantes. See? So, these properties are collectively a part of that mango's behavior in a way, as if it's a living thing. We have a behavior and Y el mango, estas propiedades son su carácter, podemos decir. Como tenemos nosotros carácter, That's behavior, es in a way. su comportamiento. Sí. Estas propiedades le dan el comportamiento al mango. which is in yoga or in Ayurveda is its natural creation, how it's its natural form. Es la forma natural. Let's just say one mango you have in your kitchen or a banana, okay? Or It's in its banana, natural or form, plátano. not processed, nothing. Okay? That behavior is prakruti. This is called Prakriti or Prakriti. Which is the natural. Prakriti is not only it's a natural state. It's the original state. It's or nature, no? nature, yeah, it's like its Okay, original el behavior. Prakriti, hablamos Prakriti Purusha, ¿no? Sí. Es lo que hablas. Entonces, Prakriti en el yoga significa, y en Ayurveda significa la materia, la naturaleza, básicamente la naturaleza. Okay? Okay? So you also have a natural state. Y es el estado natural, no solamente es el estado natural, ¿ok? Also. Y nosotros también, como el mango, tenemos un estado natural. So, for example, when we are born, Cuando nos nacimos, we have a natural state, a prakruti. tenemos un estado natural, que es Sí. Prakriti. Okay? So now, this means that we have a unique body type. Tenemos un tipo de cuerpo único, where we are influenced by a number of factors which affect us mentally, physically, que está influenciado por the elements, which los elementos que son earth, tierra, fire, fuego, water, agua, air, éter, ¿no? Air, aire,
Space. Space, espacio. Empty space. I call it space, I don't call it. You don't call it ether? I don't call it ether because because it complicates a bit. it's, No? so it's okay. a good one because ether, air comes from the Sanskrit word agash. And Air agash, comes, space. aire, space, espacio viene de la palabra sánscrita akash, Agash. And agash just means emptiness. que significa vacío. Okay? So when we have so our individual state is called our dosha, our prakruti. Nuestro estado individual es nuestro prakruti. See, but that has influenced our known as our dosha. Y esto es realmente lo que es dosha, ¿no? Okay. This is Sí. really the dosha. This is the dosha, Dosha is, entonces it's the balance of your original state. your and then it's original grouped state. into Tu estado original cuando naciste, ¿no? When you were born. when And you were born, but then it changes. y luego cambia. So, when we start this journey that we want Dosha also we can say that it's like the it's like your individual constitution. your constitution, Es your body es type. tu tipo de cuerpo, es tu constitución. For example, have you had a friend who they can eat? We'll come back in a second, Dean. Yeah. Have you ever had a friend who can eat so much chocolate all day, all night, and they never put on weight? Anybody have a friend like this? Tienes un amigo, una amiga que pueden comer chocolate 24 horas al día y no ganan ni un gramo? ¿No? Sí. And then my dad's side, they look at chocolate and they put on weight. Y en el lado de su padre, miran el chocolate y se ganan peso, ya solo de mirarlo, ¿no? See? So this is not that one person does more exercise and he's more fit or she's more No healthy. necesariamente tiene que ver con el ejercicio físico y por esto uno está más ágil que el otro, o más delgado. It is the dosha influencing the body type, influencing the metabolism, Esto es donde dosha entra y afecta el metabolismo, afecta bueno. Sí. And modern science is now agreeing with this Y philosophy. incluso la ciencia moderna empieza ahora a estar de acuerdo con la ciencia ayurvédica de 5,000 años. Okay? Yes. So, Yes, Dina. Does it have anything to do with blood type sometimes? well, blood type really we believe that blood type is it's the opposite way around, that blood type is influenced by your dosha or from your dosha because it would be coming from your parental makeup. From genetics. So, your mom and dad, and then obviously then that would, have an impact or govern your prakruti and your dosha, and then that will then obviously have your blood type would be connected. So it's in the dosha. As part Okay. your La pregunta fue si los grupos sanguíneos, sabéis que hay unas definiciones de tipos de personas a través de grupos sanguíneos, ¿no? Del A, B, y él dice que es tu grupo sanguíneo ya está dentro de tu dosha que viene con la genética que tú has heredado de tu familia, básicamente. For example, have you heard somebody when they say, "Oh, I'm just like my dad. He was a very stubborn person." Cuando alguien dice, yo soy como mi padre, era muy cabezota, ¿no? And so we, from our parentage, from our genetic makeup, in Ayurveda, we don't just inherit physical attributes, but No solamente heredamos atributos físicos, también heredamos but we also mental, emotional, spiritual. Todo lo mental, emocional, espiritual también
a través de la genética. Hence, some people are much more prone or easy to fall into depressive Por states esto hay than other gente que people. es más, por ejemplo, sensible a la depresión que otra, ¿no? Que pueden caer más rápido que otra, por ejemplo, ¿no? And some people, obviously now, we're seeing an increase for the last 10 years in children's hyperactivity, ADHD. Sí, pero es... And that's more of a mental, physical state. Okay, so for example, you know, ¿sabes ¿cómo se llama? La hiperactividad que tienen los niños, que ha crecido un montón en los últimos 10 años, y muchos niños le dan Ritalin para bajarles un poquito, yes. So, all I'm trying to communicate... Esto también tiene que ver con... Pero esto tiene que ver tal vez mucho con la comida. It has a lot to do with Yes, exactly. But what I'm... These kids Yes, but might what I'm be saying... high on totally. gasoline, Totally. sweets, But there would have been an impact to our parents' Es el state impacto. and that creation of the sperm which became us and then ultimately becomes this body. Yeah. And then even going back to the grandparents, so there's, the dosha, Las we say that cosas the dosha... vienen de nuestros padres y abuelos. So when en we... este sentido. So, in terms of, just to close off here, so, the dosha governs a lot. So knowing your dosha, you understand a lot about yourself. Dosha gobierna mucho y entonces cuanto más sabes de tu dosha puedes tener más entendimiento de ti mismo. So there are guidelines in Ayurveda. There are guidelines for how to consume and what the influences are of your dosha on you. So you learn more about yourself, your body type, and your food, and your entonces practice. Con la comida también hay comida que es más adecuada. Ahora lo vamos a decir. We're gonna say them now. The types, 3 types. 3 types. So the 3 types. Wait, Dina, wait a moment. Repeat the last sentence because it went. So we learned through the dosha and through our body type how the guidelines of how to conduct how we ourselves. Conduct, how to consume. Their guidelines. Entonces esto nos da un poquito de idea, o mucha idea o nos guía qué tenemos que comer, cómo tenemos que consumir. Dónde, cuándo, ¿no? Porque llegas a conocerte de una forma más profunda y esto va junto con esto. Incluso no siempre aciertas, and maybe sometimes you are wrong, and it's what can we do. But that's what in Ayurveda it says, it's the complete opposite of Western medicine. There's no one pill. No hay una pastilla que otra vez es como dije antes, ¿no? No hay one diet, there is no one diet que va bien para todo el mundo, todo el tiempo. Y entonces, si tú estás con este termómetro que mide cómo estás en la práctica, por ejemplo, de nivel mental, físico, y vas con esta conciencia también a la hora de comer, comerás bastante bien. Y si sabes, y lo más importante es como dice Di, que no hay no hay equilibrio. El cuerpo mismo funciona con no hay no. There is no in the body itself. Cuando el cuerpo está 24 horas al día, está haciendo equilibrio todo el tiempo, 24, en cada segundo de nuestra vida, el cuerpo va equilibrándose. Y no te dice no, y de repente estás así, pero esto es el equilibrio que ha encontrado. Por ejemplo, this is very important. So the body is doing this balancing 24 hours a day, all our life, every second. Entonces, si tú tomas este juego como
y lo sacas de fuera y lo aplicas en la comida, el balance. So- el balance. For example, I'm a Vata dosha, okay? So I am made up, my predominant qualities, Ayurvedically speaking, yogically, is the elements of air and space. Is Vata dosha. Doshas I tres, we didn't say which one. So Yeah, see, yeah, so the Three the doshas. 5 elements make up 3 doshas. Desde los 5 elementos hay 3 doshas. Vata, Kapha, Pitta. Vata, Kapha y Pitta. Pitta. Perdón. Okay? And so then they all share different qualities. I mean, there's a lot to cover now, so we'll need to do but they can come to the shop and, well, no. We'll do a workshop or whatever. See. Yeah, we'll so see. just quick, we're going to have to steam through it. So Yeah. there are 5 elements. The 5 elements are shared between 3 doshas. Eso, okay. So Vata, Kapha, Pitta. Vata, Kapha, Pitta. And people somewhere in that spectrum. So you're completely Vata, which is impossible. Nobody's one no hay ni un estado puro en las doshas, okay? Hay una principal, pero siempre hay un poco de esto, un poco... We are somewhere in the balance. I am predominantly Vata. I'm very more the Vata Pitta side. El centro puede ser Vata, pero también cuando la vida, ¿no? Sí. A veces influencia más y tienes de repente eres más Pitta o más Kapha. Enfermedad, por ejemplo, ¿no? When you're sick, it's Kapha. It's Kapha. So, for example, so Vatas have a lot of energy. Vata es similar To Rajas, ¿no? Rajas, yes. So Vata y Rajas are similar. It's not the same. Los gunas y doshas no son lo mismos, pero podemos decir que Rajas y So we are meant to have a very fast metabolism, a very active body. Vata. Very Vata active. tiene que tener un metabolismo muy rápido, mucho movimiento. Vata es movimiento, ¿no? Vata is movement, right? So just to give you an example, I am one of those people who can eat as much ice cream and chocolate as I want. Es una de las personas que puede comer todo el chocolate y helado que quiere. And it won't show here. Y no lo vas a ver en su cuerpo, pero... But it might show here. Or here. But here I'll look fine. Yeah, outside. Okay? So I'm just trying to I don't want everybody to feel, oh my God, it's so stressful. It's very easy. Just trying to say that one day you might learn your dosha, and then there are guidelines on how to complement your dosha, which will then make you ultimately feel better all round, holistically. Entonces hay cosas que pueden ayudarte a equilibrar tus doshas y entonces sentirás mayor bienestar. To the point where then you are enjoying your same practice, but you're enjoying, much deeper. Y en el sentido que también lo disfrutas, pero disfrutas incluso tu práctica de forma mucho más profunda. También es otro tema, when the mind is very polluted, let's say. Chatter. Monkey mind, Monkey mind, mente mono. Mente mono, que es no mona, mente mono en este sentido. Y se llama chatter, cuando está hablando. And the food, y la comida, ¿qué quería decir? Ahora chatter. Chatter. Y no me acuerdo, I don't remember what I wanted to say. Monkey mind. Carry on, it will come. Your food has a... As in this effect also. See. So, so some foods are like, I'm sorry to say, so that's a good point. So, pranic, when we hear the word pranic, so sattvic foods are generally pranic foods. Pranic foods are... comida sátrica es comida que tiene mucha prana. So your life energies, physically, how you feel, and you feeling strong.
is increased health, but not just physical health, mental, emotional, relationship health. So the more you increase your prana, cuanto más incrementas tu prana, más incrementas your life quality, really. la calidad de tu vida, básicamente, y esto afecta todas tus relaciones, todo la manera que te gestionas, ¿no? Porque emocionalmente estás mejor, mentalmente estás bien y físicamente estás bien. So prana. So when we talk about prana, we're talking about prana. Prana means life energies. Okay. Prana significa energía de vida o energía vital. So pranicness is a part of a sattvic diet or a sattvic lifestyle. Entonces tiene que ver con un estilo de vida y de comida sátvico. ¿Vale? Que esto es la guna, no la dosha. Sí, es la guna. So just to close off, so basically, the more we follow pranic ways of eating, sattvic ways of living, not just eating, okay, but eating is a big part of it. Then obviously, our overall experiences, including our yoga, we believe is more elevated, is more increased. Entonces, si tú vas más con estos elementos que son más sáttvicos, más pránicos, entonces vas a poder también llegar más profundo y vivir de una manera tal vez más completa. Sí. Porque es toda toma de conciencia, toda base de toma de conciencia. It's all about becoming more aware. Exactly. Or connect to your awareness, because you're not becoming more aware. You just connect to the what awareness. you see. The awareness is there. It's just opening the key. Sí. So, la conciencia está ahí. Es simplemente que no es suficiente que lo ves, estás consciente y no pasa nada, ¿no? Y no cambias nada. Lo ves, bueno. Lo veo, me doy cuenta y entonces vendrá cambio. Sin darse cuenta, todo no tiene nada de nada. Es como, if you are still with the ignorance veil on your eyes, no vas a, ¿me entendéis? Es que hay que quitarlo incluso un poquito para ver qué hay, qué pasa. So finally then, all of this, what is all of this for? What is the purpose? ¿Qué es el propósito de todo esto? Ultimately, a better me, a better you. Últimamente no. ¿Cómo se dice? Sí, ultimately. Sí, número uno. Number one. How are you? That's what it leads to. ¿Cómo estás tú? Todo te lleva al cómo estás tú, porque otra vez, como dijo para el principio, somos la fuente de nosotros mismos, la base. At the beginning, I said, if you build a house, if you put the roof and then bad walls, and si pones una casa, si construyes una casa y empiezas por el techo y las paredes están así, aguantará tal vez, pero así. So, number one, how you feel, your life, Y esto cuando dice número uno yo, no significa que eres egoístico, no es tema egoístico, es tema de cómo te conduces en el mundo luego, porque si tú estás bien, no es esto, si yo me manejo bien, conduzco con tranquilidad mis cosas, junto con, me relaciono con el mundo, si es comprar algo o tomar un cafecito o lo que sea, ¿no? O mi pareja, ¿no? O mis hijos o lo que sea, mis padres, me manejo de otra manera. Si yo estoy en paz, atraigo todo el mundo. Si yo estoy nerviosa, desde aquí, no, ¿me entendéis lo que digo? If you are a relaxed person that is peaceful, you are attracting everybody to you. And if you are nervous and you're in a pain in the ass, it's a pain in the ass. See, and then, so you don't want, get away from me, no more stress. And then, like I was saying, when there are those moments that you want to make that decision where, to maybe have that burger and chips,
or to cut that relationship, or to take a day off from work because your boss is Y driving al you. mismo tiempo, cuando tienes que tomar estas decisiones como comer una hamburguesa, acabar una relación, tratar tu jefe de una manera porque te maltrata o lo que sea, Then, you are so one that you're comfortable with those decisions because you know you have everything balanced. entonces eres en una forma más, actúas de una forma o tu actitud es de uno, una entidad número uno, y entonces, bueno, pase lo que pase, tú te equilibras, tú estás equilibrado. Y esto también es la base de Santosha, this is Santosha also, contentamiento. Te manejas en el mundo y estás mirando qué está ahí y qué pasa, y ya está. Y actúas, no que no actúas. Sientes, incluso muy fuerte puede ser, pero tú estás a base de equilibrio, te manejas mejor, ¿no? See, so just one last thing from me is, so you might think, whoa, that's a lot of information, like food, so much around food. Puede parecer un montón de información. Like, wow, it's too much, it's overwhelming. Maybe I'm simply saying that in Ayurveda we believe that this body we carry and how we feel, so our brain is part of our body. It's called mass, it's meat, we're just meat. Okay? Somos carne, flesh. And every cell in our body, in Ayurveda, y cada célula en nuestro cuerpo, en Ayurveda, regenerates. Bueno, en general, ¿no? To make us regenerating. Regenerating, cada célula. These cells in Ayurveda, we are told that all of these cells which are regenerating all the time, y estos, las células todo el tiempo vas regenerándose. All of these cells come from the food we eat. Y todos vienen, hay un proceso muy largo, ¿no? It's a long process. Y todo viene de lo que comes. So the American doctor who said, "You are what you eat." American doctor? There was an American doctor apparently. Yeah. This saying came from Pythagoras, no? But it comes from Ayurveda. It comes from, also from the Greeks. Which came from Ayurveda. Todo viene por... La fuente es Ayurveda, incluso la medicina griega, su fuente era Ayurveda, por esto decían, eres lo que comes. So we are a combination of cells made up from what we put inside. Somos una combinación de células hecha por lo que comemos, lo que ponemos dentro del cuerpo. Basta. Y ya está. Simple. Qué simple, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? Es no complicado. No, es simple. You put shit, you one day slowly, eventually you will feel shit. Maybe not straight away, but in 6 months, a month, a year. Si comes porquerías, entonces tal vez no lo notarás inmediatamente, pero si sigues haciéndolo por un tiempo de 6 meses, sentirás porquería. So it's fine to indulge, it's fine to enjoy. Está bien tener placer y disfrutar, but just in balance. Pero en equilibrio. ¿Ok? ¿Vale? Bueno. Sí, ok. ¿Puedo preguntar? Sí. Judith, te escucha y luego vamos con una pregunta de Gemma también. Yes. Vale. Cuando él habla de los doshas, el Vata, Pitta, Kapha, ¿vale? ¿Hay algún tipo de alimentación más adecuado para cada uno de ellos? Sí. If there's a specific each type of dosha. Right. Sí. So, yes and no. Sí. Remember I said there's the sin dogma. Eso, sin dogma. So entonces. So yes, there are guidelines. So there are food
for Kapha, Pitta, Dosha, there are, Kapha, Pitta, Vata, Doshas, there are guidelines. Okay? For each body type. No es instrucción rígida, te guían, ¿no? Te dicen, esto te va bien para tu constitución, no te va bien para tu constitución. Imagine when you are driving, there are 3 lanes. Estás conduciendo y hay 3 carriles. So Ayurveda will show you the motorway, it will show you the Vata route, or the Pitta, or the Kapha, it will show you the motorway, but then you have to also find your lane, your speed. Entonces, it's como like the dosha is the vehicle, that's what you say. No, like the dosha, your Vata, that's like your motorway, so there's 3 motorways, say. So then you have to then find so there are guidelines, there's a map. Hay como algunos, vamos a decir como tips, ¿no? Como te dicen consejos, ¿no? Haz así, pero tú tienes que decirlo. Tú tienes que mirar lo que te funciona y lo que no. For example, if you're Pitta, you are predominant, you're very hot. You have an increase of fire dosha. So you're naturally... Si eres Pitta, en tu constitución básica es Pitta, tienes mucho fuego dentro de ti. So for example, Aire, we were talking and you were Pitta, no? Aire, can you hear me? Yes. Yo soy Vata. Pitta Vata. So then basically you shouldn't eat foods. There are a list of foods which increase your Pitta. Like chilies. Like chilies and like meat. So they are, if you are a Pitta, and you eat Pitta foods a lot, too much, then your Pitta is going to go through the roof. Entonces, como hay recomendaciones, por ejemplo, constitución Pitta, por ejemplo, no le va bien comer carne o chili, o especies muy calientes, porque le calienta más. Y entonces, si tú con esta constitución sigues, al final algo pasará. Which would then eventually lead to a Pitta condition. Lo que va a sacar el Pitta de su equilibrio y te va a llevar a una condición de Pitta, digamos. Like eczema maybe, or psoriasis. Like eczema or psoriasis. Like eczema, como eczema o psoriasis, por ejemplo. For example. See? Okay. So there are guidelines, just to answer, so there are guidelines, I can give them to her. Cada dosha tiene sus instrucciones. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dices guidelines? Se me escapó la palabra. Guidelines. Instrucciones? Instrucciones, digamos. Y tú tienes que ir probando y ir... Sí. ¿Vale? Okay, Dina, and then we do Gemma. Last question. Yes. No, it's okay. Come on. I've always been naughty. I'm sorry. Because now I'm going to go and find out what is my dosha. You want to know what is your dosha? How do you, did you say, Dina? How do I find out? How to find out? Well, there's a number of, there's 2 ways really. Nowadays there are many online tests. Okay? Para saber tu dosha, pregunta Dina, ¿cómo puedo saber mi dosha? Entonces, online hay muchos de estos, ¿no? See, there's a lot of online there, so there are questions that you fill out a form, and then it gives you. It's always a good idea if you see an Ayurvedic practitioner, because they'll do a pulse reading, and your pulse and the tongue, the eyes, and the history of you. Also. See, and then some more detailed questions, and then it's more accurate. I'm not saying an online one will be wrong. I'm just saying it might not be as specific, as accurate. But an online one will give you an indication of your dosha. So if you do a couple, but seeing an Ayurvedic practitioner, he or she will be able to tell you your constitution, your dosha. Entonces, para saber realmente, puedes mirar online que hay páginas que lo hacen,
Pero realmente si quieres tener es como con el yoga, está bien cuando vienes a un espacio es de otra manera, ¿no? Cuando hay alguien ahí. Y entonces nosotros vamos a hacer consultas aquí. Que Di va a hacer consultas y no preocuparse por el idioma porque o yo o Elena vamos a traducir, no es tan complicado, lo vamos a traducir si hace falta. Sí. ¿Ok? Ahora Gemma tenía una pregunta sobre la importancia de ser vegetariano o vegano en relación a la práctica, ¿verdad? Y si la gente que es vegetariana o vegana necesita algunos suplementos para, sobre todo, vitamina B12, ¿no? ¿Verdad? Esto fue la primera pregunta. First question Gemma had, you remember it's about if people who are vegan and vegetarian is it a requirement, ¿no? Si es un requisito también, ¿no? Para la práctica de yoga, podemos decirlo así. Ser vegetariano o vegano. Si es un requisito o tienes que serlo o cómo lo haces, ¿no? No que sea un requisito, sino que de alguna manera yo ahora tengo más tendencia, digamos, a ir a la zona vegetariana y Ok, demás. dice que ella está, she's doing a lot of practice. Pues ya se lo puedo preguntar, pero más que nada que no digas, lo hago a mi manera y te falten vitaminas. Sí, ok. El tema es, she is moving little by little more to more vegetarian food. But what is bothering her is if she's doing that correctly, because she do it on her own way, and maybe some of the vitamins or minerals are missing. Right. Okay. So I would say, firstly, it would be beneficial. Again, which is what I do. Yeah. Todo desde el punto de vista, lo que contesta a Di es desde el punto de vista ayurvédico. Nutrition, Ayurveda and nutritionally, but obviously nutrition is a big part of Ayurveda, especially plant-based Ayurveda, vegetarian, not veganism. Ahora, una cosa importante que Ayurveda no es vegana. It's important to know that. Okay? No es vegana, es vegetariana. Usa ghee, que es mantequilla. Honey, miel y he dicho, y milk, en leche. Y leche. Entonces usa estas tres cosas que no son veganas. Hay que saberlo. So, I would say if you're moving towards from being a meat eater to... Si vas de comer carne a vegetariano, I mean, it's always a good idea from my perspective to know your dosha, because it gives an indication to which direction you should do the transition. Dice que mejor entonces saber tu dosha, entonces puedes saber a dónde tiene, cómo lo compensas, cómo manejarlo. Pero if she follows, a balanced diet of the correct grains, si sigues una dieta equilibrada de las adecuadas semillas y cereales, grains, millets, seeds, different seeds, semillas, nuts, nueces, pulses, green pulses, lentejas, legumbres, toda la familia de legumbres, and the correct vegetables, y los vegetales adecuados, que por ejemplo los de moon, the one with the moon, the moon, the moon that you said that there are vegetables. Nightshades. Yeah. See, but even somebody, that's what I mean. The correct ones for her dosha will. Yeah. Entonces, si tú sabes tu dosha y sabes lo que es adecuado para tu dosha, esto te va a ayudar a no perder nada de lo que necesitas.
Yo personalmente, then if that is done correctly, there should be, unless Vale. there is, again, depending on many factors like her health and many things, blood pressure. es todo dependiendo también de más factores como tu estado de salud. But then then there should be, from my knowledge, no reason that supplements should be needed. Entonces, si tú vas de acuerdo con tu dosha y no hay algo específico que no puedes seguir esta indicación, entonces no necesariamente necesitas un suplemento. For B vitamins, at Para least. la vitamina B. Yo personalmente, yo no sigo totalmente lo que es ayurvédico, sé mi dosha, yo soy muy vata también, compartimos la misma So if the correct, movimiento. for example, the correct... Entonces, yo sí que tomo suplemento. I'm taking this supplement, I'm taking spirulina. ¿Ok? Lo digo, lo recomendé el otro día a Marta, ¿verdad? ¿Y cómo te va, Marta, con la spirulina? ¿Te ayudó? Bien, mucho mejor. ¿Ves? Sí, lo noté. En unos días, También, ¿verdad? También es verdad que noto mucho cuando como, lo que decíamos antes, cuando al día antes he comido una cosa u otra, todo She says relacionado. she feels it a lot when she eats one thing or the other thing. She feels it a lot the next day on the mat, ¿no? O en la colchoneta. Okay, it's good. Esto que esta toma de conciencia es que realmente, si quieres, incluso puedes dirigir un diario. Yo siempre lo digo, ¿no? Siempre os vende el tema del diario. I'm always telling people, write a diary. Sí. Write a diary. I ate this just a bit, ¿no? Para poner las cosas en una... Luego lo abres, lo miras, veo que esto no me... Las cosas cambian todo el tiempo. Yeah, Everything is changing all the time. That's why I was saying that your dosha will give you will show you which high... Entonces la dosha te va a enseñar qué autopista tienes que But you still have to do... There are then sub-doshas. Y luego hay subdoshas. But that's just finding your specific thing, what works for you and how it works for you. Can you say that, for example, if you go through a crisis, for example, exactly. It might, for example, many people maybe around the confinement, mucha gente alrededor del confinamiento que ha subido mucho vata, ¿verdad? The vata vibration might have gone up, no? Because people are worried, people that are in the mind, y también kapha. And kapha, because people were feeling very down, very lazy, very heavy. So during lockdown, it's fair to say that many people would have experienced an increase in kapha and kapha-related qualities. Entonces, por ejemplo, en el confinamiento trajo mucha kapha, todo lo tamas, kapha, pesado. So it just depends on our dosha. Obviously, has a impact on our mental state. Yeah. And then, la dosha tiene efecto sobre el estado mental. Hence, people cope. For me, vatas. We really need water. So for me, lockdown was very difficult. I didn't get access to the sea. Por ejemplo, para él el tema de vata. Atrae mucho gente que tiene vata el agua. And drove me crazy. y él está acostumbrado de ir por los ríos con un kayak o coger la tabla e ir al surf o lo que sea, ¿no? Y el confinamiento le fue muy duro por esto, por ejemplo. Entonces, sí. It's just knowing, again, like with your food, and so your dosha, just going back to the question, it's, and it's like I said, it's what you eat, when you eat it, and a number of... Es siempre cómo comes, qué comes, cómo lo consumes. Porque también puedes comer la comida más adecuada para ti, pero estar delante del ordenador, comiendo sin darte cuenta que comes, esto también es importante. La forma que comes, the way you are eating. If you had the best food for your dosha,
everything great, but you eat it in front of the computer Yes. while working, it won't work well. Yeah. Digestion starts Needs with everything. the nose. It's all the elements. So it's like exactly like Tammy says. If you take that work food, good food to work, and it's a horrible environment and too stressed, and you're eating in front of the screen or even walking. Some people take a quick walking food. Hay gente que come en el lugar de trabajo caminando con el bocata o lo que sea, ¿no? You are not going to experience the full prana of that food type or that meal. So it's all the elements, just relaxing. Eating is another form of meditation. Comer es una forma de meditación, tiene que ser otra forma de meditación. Incluso en macrobiótica. Sí, macrobiotic. Which came from Ayurveda. Okay, but it's interesting because they say even if you eat nails, no nails, wood. No, metal. En macrobiótica dice, incluso si comes tornillos, si lo masticas suficientemente bien, estarás bien. They say even if you eat screws, you know the one that you screw, Sí. If you even eat them, as long as you chew it enough, it will be okay. Yeah. Entonces, esto es un poco extremo, pero entender la idea que digestion starts on your lips. So when we smell our food, when we see our food, so when you sit and you look at your food, nose, actually. Yeah, exactly. Your eyes and your nose. La digestión empieza por los ojos y por la nariz, no por aquí abajo. In Ayurveda, these are channels. Eyes, nose, these are channels to Estos son canales en Ayurveda. Yeah, rivers into the body, and your blood, is the ocean. So when we see our food, saliva already starts, enzymes are already Cuando tú created. ves la comida y lo hueles, ya empieza la saliva acumulada. The enzymes are ready. Entonces cuando pones la comida en la boca, las enzimas ya están ahí para trabajar, para empezar. And then when we chew and then we ingest that food, y cuando lo masticamos y lo tragamos, by the time your stomach starts and your stomach fluids and acids start doing their job, cuando ya empieza a hacer el estómago su trabajo, they have already had help from here. Ya tenían ayuda de la boca, ya empezamos a deshacer de la comida en la boca. Hence the saying, I eat with my eyes and you eat with, you eat with all your senses. Que comes con todos tus sentidos, no solamente por los ojos, el gusto, el nose, smell, sí. Tacto menos, porque pero podemos. Tacto. So see, but going back to say, was that the only question? No, esto está bien, Gemma. La segunda pregunta fue, la tengo en el teléfono. Tú lo tienes, ¿no? Te lo mandé. I sent it to you. Sí. Okay. Segunda pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta de mientras? Espera, otra pregunta, es cierto que no, vitamina C. Ayuno, tema de ayuno. She wanted to know about fasting. Vale, okay. Because nunca lo has hecho, es lo que dijiste y quieres empezar poco a poco, and she wants to start little by little. She never done it. No, you should start little by little, and yes, so tienes que empezar poco a poco. The philosophy behind, or the teachings behind fasting is, it's a break for your digestive system, it's a rest for your digestive system. Es como un system. descanso para tu sistema digestivo. Es lo que es y entonces también para la mente. Sí. Also for the mind. And also, that's what I was going to say, it's also an opportunity to flush out toxins. Y es una oportunidad de quitar todas las. So, which is where the detoxes come in.
which are a part of detoxification. Y esto es bien, esto forma parte del detox, ¿no? Lo que cuando uno hace Detoxification or detox. So, trying. Obviously, you should see an Ayurvedic practitioner or a doctor, because there are many elements to do with your dosha, other health conditions. For example, depending on weight and how you might want to fast, but doing. Mejor hacerlo acompañado con un profesional que sabe manejarlo. Si es de Ayurveda, si de otras prácticas de ayuno, pero alguien que puede darte la solución adecuada, digamos, de acuerdo con tu constitución. You shouldn't just go from, a normal diet, just, never fasting or getting any advice to go straight into a fast. Tienes que prepararte un poco, tener un poco de preparación y no ir directamente al ayuno. Ahora, por ejemplo, yo hago ayunos, no ayunos. Como yo acabo la cena y no como hasta las 11 de la mañana más o menos, esto se llama lo que se puso de moda últimamente, el ayuno. No lo hago por moda, es simplemente circunstancias de mi vida, ¿no? Hasta que no acabo de practicar y dar mi clase no como, entonces paso algo como 10 horas sin que mi sistema digestivo coma. Bebo pero no como, ¿okay? So, I'm doing like a partially, you can say, because from, let's say, 8, 9 o'clock usually till 11 o'clock the next day, even 12 sometimes, I don't eat anything. See, again, you just have to take into account your dosha, your lifestyle, your activity. Your activities. If you're going to fast, then you need to make some mindful, careful changes. So, but the importance of fasting, hay que tener en cuenta también la actividad que tienes durante el día, que tienes que hacer. Si no tienes mucha actividad, tal vez puedes hacer todo el tema del ayuno más. Puede ser, pero si tienes mucha actividad, tienes que incorporarlo de poco a poco, tal vez. Cada una cosa es... Well, our digestive system, our immune system is a product of our digestive system. Nuestro sistema inmunológico es un producto, de hecho, de nuestro sistema digestivo. Consciously, carefully, mindfully cleansing your system, Entonces, cuanto más le mantienes en una forma y bien el cuerpo. The philosophy behind giving fasting to give your digestive system time to reset in a way. Es como el ayuno tiene que servir como cuando reseteas tu ordenador, ¿no? Es un reseteo de todos los sistemas porque deja tiempo de calma. Una cosa, yo no hago ayuno, nunca he hecho un ayuno largo, no. Pero la gente habla de una claridad mental increíble porque no pones más ingredientes dentro de tu cuerpo y el cuerpo no tiene que pasar por la digestión que afecta a la mente y hablan de una claridad muy, muy impresionante. When you do fast, it really clears the mind because incorporated in the body. And you don't have to, there are fasts which are, like, for example, with herbal chais, which are more of a flush or a detox. So it's a fasting from certain types of food or food, but you might say you do like 2 days or a couple of days of Se puede hacer también días solamente de tomar líquidos, por ejemplo. No tiene que ser inmediatamente de todo, o evitar algunos productos. So your body is still getting hydration, minerals Entonces, and vitamins. Tu cuerpo sigue teniendo hidratación, vitaminas y minerales. And your body is not being, starved of these things, the flushing process is being fueled. Igual te estás limpiando. Being assisted.
Your flushing system is being assisted by the fluids. Y por tomar los líquidos, tu sistema de drenaje lo va a aceptar y te va a ayudar a eliminar más. ¿Vale? Y otra pregunta que tenías que no podemos contestar de todo, sobre la Artemisia y el COVID. Artemisia annue... Os tengo, perdón, Sí. os tengo que dejar, chicos. Lo Vale, siento. ok. Ok, gracias. Dios. Nos vemos mañana. Adiós. Chao. Sí, chao. Y entonces, Artemisia annue, yo sé que si conocéis a Josep Pàmies lo promueve mucho, junto con el MMS, porque dice que a nivel del sistema inmunológico da un boost muy grande y va muy bien contra todo tipo de viruses, incluido el COVID. Pero como no tenemos información sobre el COVID, porque es tan reciente, y cómo actúa esto, y tampoco yo no tengo esta información, yo sé que él lo promueve mucho. Consulta con él directamente. Y te van a esto va bien. Yo tomo personalmente vitamina C en cantidad más grande hoy en día, pero empecé también a mirar, y si tú comes otra vez, if we speak about Artemisia annui and the COVID, you remember we were speaking about? Yes. So if you eat, si comes cosas que aumentan las defensas, aumentan el buen funcionamiento de tu organismo, y tu sistema inmunológico está arriba. De ánimos también, que es muy importante también a nivel anímico, que no solamente depende de la comida, sino qué actitud tienes. Entonces, the body for Ayurvedic research in globally, the institute in India which is the master school of Ayurveda, is called Ayush, and they've recently finished some research studies on COVID-19 and immunity, and they say that from their research, certain herbs, spices, vegetables, which cleanse your system and ensure you have a healthy digestive system, have seen to then boost your immune system, which boosts your defense system. what is it? The Ayurveda word? Ayush. They're called Ayush. It's just basically they did research. What are they? They're the master school. They're the government. most el establecimiento más importante de Ayurveda en conocido. They govern Ayurveda research. En India y en el mundo, ellos se llaman Ayush. Hicieron una investigación sobre el COVID y sienten ciertos alimentos they see that there's effect if you eat some. Entonces es la comida que tiene que aumentar las defensas. So for example, curcuma is a famous one because it's a super pranic. Es super pranico. So consuming curcuma, they say between 10 sometimes more grams per day. Dice que, por ejemplo, cúrcuma, que es muy importante, puedes consumir hasta 10 gramos al día. At least. Es un mínimo. This is a minimum. On their research, they did por el ensayo que hicieron ellos, mínimo de 10 gramos de cúrcuma hay que tomar para aumentar las defensas para el COVID. That had obviously from their research increases digestion. Porque esto también ayuda a incrementar la buena digestión. Well, overall health. Y nuestra salud en general. And immunity, which then obviously boosts la inmunidad. Keeps your system strong. Que mantiene también tu cuerpo fuerte. Yes. Sorry. Yes, Dina. I'm going to sign off for now. Yeah, no problem. I think we're all back. Yeah, we are about to do it anyways. Found out that I was 52% Vata
29% pitta and 19% kapha. Okay. Okay, sí, vale. So what is now dominant is the vata. What the? Okay. Yes. Okay. Okay. Thank you so much. No problem. Hope to see you soon. Vale. Oh gosh, yes. Thank you so much. No pasa We'll nada. see you soon in No pasa class. nada. Adiós. Bye. Ok, entonces ¿te vas? Ah, te saludas, ok. Ah, no, eso. Well, I think we are. Entonces el tema esto de, otra vez, cúrcuma, coriander, cilantro, ginger, jengibre, Neem. comino, neem. ¿Ah? Pero estos 4 que he dicho antes es fácil de conseguir en cualquier tienda. Esto te haces infusiones, cocinas con esto, va muy bien. Infusiones durante todo el día. You can drink infusions of a bit of this all day long. Cumin, cúrcuma, jengibre, limón también, ¿no? Coriander, cilantro, seeds, canela, cinnamon. There's many. If we. But this is like también cardamomo, ¿no? I'm going to be doing some demos in the space soon, so people can come and see. Va a ser demostraciones de cómo prepararte un chai, ¿no? Por Sí, ejemplo. we'll make doshik chais, immunity chais, todos, many, so many. But we'll be able to see all the ingredients, smell them, mix En la them. tienda en el espacio, En el in the espacio. space, podréis también ver exactamente cómo prepara, de qué, de las semillas, de esto, de otro, y esto forma parte de lo que quiere enseñar también. El espacio este es para que tú puedes tener soluciones de acuerdo con este tipo de estilo de vida para todo, ¿no? Para todo lo que es, si es casa, si es baño, si es tu cuerpo, si es de todo. Esto es Ayurveda, básicamente. Yo es que hice la pregunta. ¿Cómo? No sabía que lo vería él. Que yo cuando hice las preguntas no sabía que estaría él y que además tendrá la tienda. ¿En qué calle la tendrá? En calle San Honorat. No, San Honorat, San Gaudenzi. Donde está, ¿sabes dónde está el India Mon Amour? La tienda India Mon Amour. India Mon Amour, la tienda. En calle Gaudenzi. Si vas del Bonpreu al otro lado de la calle, arriba hay en la esquina, justamente en la esquina con San Bartomeu. It's the new white building with the flowers. Es un local, es una casa linda, así, antigua, y el local está abajo, en los bajos, en la esquina. Ya más información cuando abren ya verás, porque lo vamos a poner también por es todo blanco. It's very nice, es una casa muy linda. Ahí había una oficina de diseño y había algo de depilación también antes. Vale. Okay. Una pregunta. Sí. 10 gramos de cúrcuma es una cucharada. ¿El qué? De cúrcuma, una cucharada, 10 gramos. How much is 10 grams of cúrcuma? Say about a medium heaped teaspoon, medium. Not full, not una media de cucharita. medium, sí. But bueno, sometimes I can in one day I can eat 50 grams. No pasa nada si pasas, dice. Sí, ¿okay? no. Él puede, dice, a veces 50 gramos. Y aparte tienes las raíces del cúrcuma, ¿sabes cómo son? Cómo es la cúrcuma natural. Y puedes incluso coger una cúrcuma, me enseñó Sí, cúrcuma, la cortas así en rodajas, la metes con de comino y canela y lo hiervas. Y llega a hervir
y lo quitas de esto, lo cuelas y tienes una infusión que yo lo hacía todo el confinamiento cada mañana. Every day I'm giving the kid. Every day. Yo, de niños, every day, cúrcuma. Jengibre con limón y un poquito de miel, pero no al momento, cuando se enfría un poco. La miel no va bien en caliente. ¿Okay? Es muy importante de saber, no va bien porque se hace tóxica si está hervida o si está cocida. Dejarlo enfriar un poco y añadir un poco de miel. We'll also be having a fresh one as well, so we'll have fresh curcuma to make the orange. Yeah, that's what I spoke about. Sí. Puedes coger lo fresco, cortarlo, jengibre fresco, cortarlo. En la comida puedes echar jengibre, puedes echar cúrcuma, puedes echar todos estos ingredientes, jugar con ellos. Vale. Y muy If bien. you need help, Cualquier cosa que necesitáis antes de la tienda, Sí. before the shop, the space. The space. Space. Espacio. No la tienda, es un espacio. Entonces, pasad las preguntas. Darnos preguntas. Estamos en contacto, los dos, Sí. y ningún problema. And it's all para. Y consultas. Make sure to tell them if this stuff in the shop is not to be. This is not to pay to come in to do. This is part of the parampara in the shop to show them to make teas. It's demonstrations. Es que lo que va a hacer, querías decir, que estas demostraciones de without money, this is what Sí, sin de dinero. cómo preparar estas cosas que va a hacer en el espacio, van a ser gratis también. Te va a enseñar cómo prepararte cositas, pero no tienes que pagar inmediatamente. So you can buy the products. Puedes but comprar el producto, but the knowledge is free. pero el saber cómo usarlo es gratis. Or you can take the knowledge and buy the products on Amazon. Incluso puedes tener el conocimiento y comprar el producto en Amazon. Bueno, es no obligación. That's why it's a space. Abundance. That's why it's a space. It's for knowledge and for sharing and for love. Sí, yes. That's the idea of all of it. ¿Cómo? Ayer pasé por la tienda porque lo comentaste el otro día y es muy bonita. Es Sí. muy bonita, es precioso, va a ser muy, muy lindo. Sí, muy gusta. Le gusta. Me gusta. Ok. ¿Y qué más? Nothing, ¿no? No. Aire, any questions? ¿No? No? Okay. Ok. Pues, ¿alguna cosa más? Yo quería preguntar si él tiene conocimiento de que la soja no es buena para personas que o han tenido cáncer o antecedentes de cáncer. She says, what do you know about soy? If it's good or not good for people who had cancer. Oof. I will answer. Not good, I will answer. Okay, no, let me I'm happy to answer, but this is, so, soy made into a ball. Soja hecha en una pelotita, ¿no? Sí. Is a processed food type. Es una comida procesada. Okay, soybean. Las habas de soja. Soy, the green bean, which Es buenísimo. Sí. It's very good. is natural. Esto, la soja verde, por ejemplo, que son ya las habas, esto está bien. So I will answer the question like this, with a statement. Okay. I don't eat soya. Él no come tofu, ¿no? Lo que significa soya tofu. bean, but I make soya bean dal. Pero prepara dal de soya, de habas de soya. From the natural, Y son riquísimas, y se puede hacer también hamburguesas, se puede hacer muchas cosas. Soya bean es un lenteja en India. Un legumbre. Legumbre, perdona. Es un legumbre. So, dal, legumbres, we make dals.
Dal se hace de legumbres. Esto tendremos que explicar. Es un curry de lentejas o legumbres. So, soya processed, no. No procesado. Soya bean natural, sí. Okay. I eat. Vale. Aparte, en tema del cáncer, sobre todo si era hormonal. Just imagine like ¿No? this: anything that is made in a factory has gone Todo through lo a que process. se ha hecho en una fábrica está procesado. I eat paneer, Indian cheese. You know paneer? Él come paneer. Paneer? So anyone paneer? It's an Indian cheese. ¿No? Paneer, no? ¿Lo conoces? Es un queso indio, no sé dónde lo consigues. Sí, so I don't, so I eat paneer, but I don't buy because they are made in a factory, but I make my own paneer. Él lo come, pero lo prepara él, no lo compra en una fábrica. Amigo. Pero hay gente que también prepara tofu en casa, y leche de almendras, y leche de avena, y leche de soya, y de soja, y de todo. Entonces, pero cuando hay cáncer de mama, por ejemplo, si es un cáncer hormonal, no va bien soja. No va bien para nada soja ningún tipo. ¿Por qué? Porque tiene estrógeno. When there are bonding, remember, When there there are are cancer, there are bonding agents. In the body. Hay en la comida hay lo que es bonding agents es como agentes que lo juntan, ¿no? Que conecta. See, to make the balls. Para conectarla, para que sea como una pelotita o un trozo. And then they're left to dry, and then we cook them and eat them. So, you know, we're eating all the compounds. Y luego están ahí y se secan dentro de la comida y tú lo comes. Entonces, es como el plástico otra vez, porque el plástico es un problema muy gordo, porque cosas que solo el plástico. Es complicado, pero el plástico deja micronanos de plástico en la comida, en todo lo que comemos, todo lo que bebemos. Entonces es un poco, si se puede evitar, ¿no? Pero luego ves que el saco de la zanahoria también te lo traen en plástico, por ejemplo, ¿no? El saco grande. Entonces es muy complicado este tema. Lo más natural que puedes llegar a tener y hacer cuanto más tú en las cosas, mejor. Any natural food that goes in, your body knows, because it's natural, your body knows what to do with it, and the food knows where to go. Okay? Cada cosa que pones en el cuerpo, si es natural, el cuerpo sabe muy bien cómo gestionarlo y a dónde tiene que ir. But if there are unnatural elements, Y cuando then hay there's elementos, an error. Sí. There's an error, Sí. like a programming Sí, error. sí, sí. Es cuando comes cosas que el cuerpo no lo reconoce, entonces, ¿qué le pasa? Que normalmente lo que hace es una capa de grasa, ¿no? Y lo envuelve en una capa de grasa para proteger de este elemento que no sabe qué hacer con él. Entonces, esto tampoco nos ayuda mucho, digamos. Sí. Yeah. It doesn't help us a lot to eat like that, ¿no? Not long term, especially. Para el largo plazo de tiempo, porque estos efectos son básicamente largos. Pero el tema plástico es un temazo muy grande que difícil, no? It's very hard the thing with the plastics because See, it's not just a bit, yeah. some But things you can only store in a plastic. It's a problem. it's a problem, but you know, we just need to. The more natural our food, the better. Yeah. That's the closer to more natural, the better. Yeah. That's all. So you know, soya bean, for example, go back to that one. The closer, if you can get soya bean in a packet, it's fine. You soak it, you eat it. Yeah. You know, but from a sack, that's from a factory. Ya. En el momento que se procesa lo natural es peor. Entonces siempre comer, si tú compras una bolsa de atsukis o de soja verde o lo que sea, luego lo pones en agua y luego lo cocinas, pero no es igual como algo que ya está procesado y tú comes todo lo que le han metido, ¿no? Y le quitan muchas veces propiedades también en el proceso.
como el azúcar, la harina, todo lo procesado quita propiedades y llegas a tener comida que es como aire, que incluso el aire va mejor, porque nos alimentamos de comida y de aire, de esto que nos alimentamos. ¿Es así? Bueno, tengo que irme yo. ¿Qué? Sí. ¿Te vas? I think we are we're done. Nos vemos pronto. Sí, Gracias. claro Sí. que sí, claro que sí. Gracias. Bueno, pues gracias por compartir con nosotros y una alegría, ¿no? Y si Ok. queréis hacer consultas, estamos aquí para coger horas y lo que Bueno. sea. ¿Ok? Okay. Estupendo. Un placer. Ha sido No. muy agradable y enriquecedor. She says it was very nice, very pleasant, and very Bueno. reaching, the rich, Sí. you know, that you Let's become say yes. richer. Perdona, I talk a lot No, about this stuff. Y mucho habla de... se disculpa por hablar mucho de su tema. Hombre, si no hablas de esto, ¿de qué vas a hablar? Muchas horas. Es que tenemos botón. Él tiene botón de Ayurveda y yo tengo de yoga. ¿Qué querías decir? No, que me vengo a referir que la Ayurveda es una historia muy antigua que ha funcionado. Yo es que hace años vi un vídeo de Ayurveda, como la persona iba a buscar a la montaña las hierbas, luego como las cocía en aquella especie de... She saw the movie I told you to Ay, vale, sí. Ayurveda. Es muy Y bonita me esta quedé película. fascinada. Lo que pasa que, bueno, la vida ha ido de una manera y actualmente, tal y como tengo la vida, pues si puedo tirar hacia Ayurveda, ¿por qué no? Además que él lo conocía. She says that a long time ago she saw the Ayurveda movie, and it really impressed her the way that they are walking. And the way they go into the woods and they choose the certain plants. and certain plants or from the tree where to take, how to take it. And she says that now she's in a point in her life that she wants to dig into it. See, one of the beautiful sayings of Ayurveda is that it's an artistic way of being, of eating, of sleeping. It's like doing a painting, a beautiful painting. Like, this is always a nice... Y dice que Ayurveda es como hacer como un dibujo muy bonito. Tú dibujas tu vida, ¿no? Tú dibujas cómo quieres manejar todo el tema, ¿no? Es un arte, de hecho es un arte también, es ciencia, arte. El yoga y Ayurveda es ciencia, arte, filosofías, técnicas muy prácticas también de sanación, de cuidado, de todo, de mantenimiento, de todo, de nivel físico, mental y emocional. Y es una propuesta muy amplia en este sentido. Sí. Infinita y cambiable, digo, transformable, todo el tiempo. It's always changing, it's always transforming. Like us. Like us. Like this and this. Yes. Vale. Ok, pues namaste, Bueno, muchas gracias. Bon día. Bon día. Buen día. Bon día. It's bon Bon día. Bon sí. día. Yeah. Bon día. Yes. See you later. Hasta luego. Y hasta luego. He knows 3 words, sabe 3 palabras. Bueno, Es un comienzo, yo tampoco sabía. claro. Eso. Bueno. Ok. Bueno, pues nos vemos en clase o Adiós. aquí. Sí. Besitos. Adiós. Chao, chao. Chao. Besitos. Besitos. Chao. Bye. Yeah, chao.